Hola a todos, Dios les bendiga ricamente, aquí estamos. Gracias infinitamente, gracias por acompañarnos en nuestro estudio. Estamos en un estudio en el Evangelio según San Marcos y llegamos a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de considerarlo de la misma manera como cuando Moisés se acercó a la zarza, cuando Dios le habló de en medio de la zarza, y que Dios le dijo que se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar que pisaba santo era. De la misma manera, cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, por segunda vez el ángel de Jehová le dice a Josué que se quitara las sandalias de sus pies porque el lugar que estaba era tierra santa. Y aquí nos encontramos en el umbral, por así decirlo, del trono de Dios, de la misericordia de Dios, de su gracia divina para con el hombre. En este pasaje no lo podemos tomar a la ligera, no podemos tomarlo sin recapacitar, sin tomar conciencia verdaderamente de este momento tan especial para toda la raza humana, que verdaderamente deberíamos de valorar más y no tomarlo como un acto religioso, como una creencia religiosa, sino como verdaderamente valorándolo por lo que es, por el amor de Dios, por el amor de Cristo para con nosotros, que siendo verdaderamente pecadores, Él dio su vida para perdonarnos, para darnos vida eterna, para arrebatarnos del imperio de Satanás, del imperio de la muerte, para darnos la esperanza fiel y verdadera que Dios prometió por medio de sus profetas, a través de las Escrituras, de que un día, dice la palabra, que un día quitaré la muerte para siempre, dice. Y he aquí la victoria que Dios verdaderamente nos ha dado, que en Cristo la muerte ha sido vencida ya. En Cristo la resurrección de los muertos es una realidad, es un hecho, no es una religión, no es una denominación. Y es cosa santísima verdaderamente lo que Dios nos ha dado por medio de la muerte de Cristo. No podemos tomarlo a la ligera. Verdaderamente, como seres humanos, nos decepcionamos cuando las personas nos fallan, cuando las personas nos quedan mal, cuando nosotros tenemos unas expectativas de cosas distintas que las personas nos pudieran ofrecer o hacer por nosotros, y cuando esa persona nos falla, cuando esa persona nos decepciona, cuando esa persona no llega, ¿verdad?, a la medida que nosotros esperamos que llegara, nos decepciona hasta tal grado que hablamos mal de la persona. ¿Qué nos decimos? Si contábamos con que nos iba a hacer un favor y de repente no pudo o no quiso, y decimos, esa persona es un hablador, ¿verdad?, o una habladora, no nos dijo que iba a hacer esto y no lo hizo, y entramos en una decepción, ya no confiamos en esa persona, ¿verdad? Y hablamos tanta cosa en contra de esa persona y de esa persona porque nos falló, porque no recibimos verdaderamente lo que queríamos recibir, o no nos ayudó de la manera que queríamos que nos ayudara. Y verdaderamente creo que todos somos culpables de esa realidad. Consideremos en cuenta que el domingo anterior, en las Escrituras, no de los estudios, sino en el pasaje cuando Jesucristo entra
en Jerusalén montado en un burrito, toda la gente gritaba Hosana al Hijo de David. Toda la gente le decía, sálvanos ahora, ¿verdad? Haznos libres del Imperio Romano, ¿verdad? Ellos declaraban la victoria, declaraban que Cristo iba a tomar el trono de David y que iba a echar fuera al Imperio Romano, y por eso lo alababan, por eso lo halagaban, por eso lo exaltaban, por eso le decían, gracias, gracias, sálvanos ahora, bendito al que viene en el nombre de el Señor, ¿verdad? Nuestro auxilio ya está aquí, nuestro socorro, he aquí tomaremos de vuelta, por así decirlo, el territorio de Israel, tenemos rey en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que pasó? Jesucristo llega hasta el templo y en lugar de echar fuera a los romanos, echa fuera todo el comercio religioso que había allá en el templo. Las personas se admiran de qué es lo que hizo. En lugar de echar a los romanos fuera del territorio de Israel, echa a los líderes religiosos que comercializaban en el templo. Y verdaderamente la gente mira que en lugar de pelear contra los romanos, pelea contra los líderes religiosos ahí en el templo, les voltea las mesas, les echa fuera a los animales de ahí del templo, Y verdaderamente de ahí para adelante comienza a haber cuestiones, lo comienzan a interrogar, que si es lícito dar tributo al César y cosas parecidas, lo cuestionan acerca de la resurrección de los muertos y todas las pruebas las pasó y podemos ver verdaderamente que la gente verdaderamente se decepcionó. Pasa el lunes, el martes, el miércoles, y cada día va al templo y los líderes religiosos disputan con él, hasta tal grado que la gente verdaderamente se decepcionó porque Cristo no tomó el reino o el trono de David. No echó al Imperio Romano, no levantó rebeldía contra el pueblo o contra la nación de Roma en ningún momento, sino que ya la bronca era más con los líderes religiosos y los líderes religiosos contra Jesucristo, hasta tal grado que verdaderamente fue tan grande su decepción que aquellas personas que gritaban Hosana al que viene, ¿verdad? Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, después, aquí en este día, en nuestro estudio, gritan, ¿verdad? Que sea maldito. ¿Por qué? Porque dijo una blasfemia, se supone, porque él declaró con sus propias palabras que él era el Cristo, el prometido de que Dios había prometido en las Escrituras, el Mesías, aquel Cordero de Dios que vendría y iba a ser inmolado por nuestras transgresiones, y que el castigo para que nosotros tengamos paz para con Dios cayó sobre él, y para que por sus llagas seamos nosotros sanados. Y verdaderamente, ¿de qué vamos a ser sanados después de la muerte de Cristo? De la llaga, de la enfermedad, del pecado y de la muerte que todos nosotros hemos concebido en Adán. Verdaderamente la cosa es seria, la cosa es delicada. No podemos tomar por ligero este pasaje. No podemos verdaderamente nada más leerlo y ya. Todo lo que le hicieron y pobrecito. Pobrecitos de aquellos que no crean en la verdad absoluta de quién es Cristo. Porque su vida ya está verdaderamente condenada si no ha creído en el Hijo unigénito de Dios, en aquel que dio su vida por rescate de su alma. De que Cristo ya ha resucitado de los muertos, por así decirlo, ya es un hecho,
que todo ser humano se levantará de los muertos porque Cristo ha vencido la muerte para siempre. Pero que se levante la persona para gloria o para condenación es asunto de la persona, ya no es asunto de Dios, ya no es asunto del sacerdote, ya no es asunto del pastor, ya no es asunto de la iglesia. Es el asunto de cada individuo si reciben verdaderamente el testimonio de la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Jesucristo jamás vino a establecer un movimiento religioso. Por eso me doy tiempo para la introducción de este pasaje, porque verdaderamente quiero que en los corazones nuestros, que escuchemos este mensaje, que veamos estas palabras, que escuchemos y veamos lo que le hicieron a Cristo por decepción. Por decepción. Aquel que le decían bendito al que viene en el nombre del Señor, aquí van a declarar lo que es maldito, que es reo de condenación. Dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y aquí vamos a ver que a Cristo, el autor y consumador de la vida, aquel que por Él fueron hechas todas las cosas, declara en el Evangelio de San Juan. Dice, todas las cosas por Él, por Cristo, por el Verbo, por la palabra fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo mismo les dijo a los líderes religiosos y a todo el pueblo de Israel que antes de que Abraham fuese, que Él era. Y le dicen, todavía no tienes ni 40 años y has visto a Abraham. Y fue cuando hace esa declaración. Antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Por qué? Porque Él es el gran yo soy manifestado en carne, en una humanidad como la de nosotros, para poder verdaderamente destruir el imperio de la muerte y así restituir de vuelta a la humanidad a su estado original, de acuerdo al plan, con el propósito para el cual Dios hizo al ser humano. Y he ahí, Emmanuel, Dios con nosotros, condenado a ser crucificado, condenado a ser maldito por causa de nosotros. Porque la palabra testifica que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y verdaderamente el castigo para que nosotros recibamos paz para con Dios y nuestros pecados sean perdonados y no enfrentemos la condenación, el castigo, el precio fue cobrado de la inocencia, de la santidad, de la vida del Hijo unigénito de Dios, que fue crucificado, fue muerto y crucificado y sepultado para darnos vida en Él. Vida en Él. Por su llaga nosotros fuimos sanados del imperio de la muerte, del sepulcro. Quieran creer en Jesucristo o no quieran creer en Jesucristo, todo ser humano un día, en dos tiempos distintos, se levantarán de los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y entrarán con Él a reinar 1000 años en esta tierra, en el reino milenal de Cristo, reinando desde Jerusalén en todo el mundo. La segunda resurrección o el segundo tiempo de los que rehúsen creer en el Hijo resucitarán después del milenio de Jesucristo para enfrentar el juicio del trono blanco. Pero de que todos hemos sido sanados de la llaga de la muerte y del sepulcro, toda la humanidad ha sido sanada de esa verdad. Que lo quieran aceptar o no, ya es asunto de la persona. El aceptar la salvación que Dios nos ha dado es cuestión de cada uno de nosotros. Ya no es de Dios. Toda persona que termine la condenación no va a ser por
culpa de Dios, sino que va a ser verdaderamente por la decisión de cada uno de nosotros. Rehúsa creer en el Hijo, rehúsa creer en la maldad que tenemos de pecar contra Dios en ese estado de pecado y de muerte que todos tenemos. Yo el mayor de todos ellos, yo el mayor de los pecadores. Y Cristo verdaderamente dio su vida para perdonarnos. Y me perdonó no porque yo ya no peco contra Dios, no porque yo verdaderamente llegué a alcanzar una vida en santidad, pero verdaderamente nos perdonó porque no hay otra manera por la cual el hombre pueda ser salvo. Debemos de reconocer nuestra vida de pecado, arrepentirnos y recibir el regalo de vida que Dios nos ha dado. Entramos en nuestro estudio, vimos en nuestro estudio anterior que Pilatos le dice, ¿qué pues? Le dice Pilatos a Cristo, ¿verdad? Le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Estamos en el capítulo 15 en el versículo 2, ¿verdad? En el capítulo 15 de Marcos, capítulo 2, dice Pilatos, le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole, Jesús le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿no respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Después, Pilato tenía por costumbre soltarles a un preso en el día de la fiesta de la Pascua. Y les dice, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltasen más bien a Barrabás, que era un homicida. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues quieres que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces, hazlo maldito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, y le dicen, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, crucifícale, o sea, es maldito, es digno de condenación. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Verdaderamente, esa naturaleza, aún la que tiene Pilatos aquí, la tenemos todos nosotros. Aquí vemos que para querer satisfacer al pueblo, suelta al homicida y condena al justo. Sí. Le escarnecen, le ponen una corona de espina, le ponen un manto de púrpura y se burlan de él. Le dicen, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y se ponían de rodillas burlándose de él y le decían, salve, rey de los judíos. Creo que aún el Imperio Romano, los soldados romanos, creyeron en un instante que Cristo iba a traer una revolución, que iba a haber una guerra ahí en Jerusalén. Creyeron, yo creo, en el fondo que si él verdaderamente era el rey, iba a tomar el trono, iba a levantar una revolución y iba a echar al Imperio Romano. Por eso aquí hasta ellos mismos se burlaban de él. Pues para mí, esta cosa, cuando entró Jesús en el burrito, fue algo notorio, que todo el pueblo de Israel se escandalizó porque toda la gente estaba allá en la ciudad de Jerusalén por causa de que se acercaba a la Pascua. Y es posible que estos soldados escucharon que él lo declaraban rey, y aquí, burlándose de él, decepcionados,
el pueblo de Israel lo condena a muerte y los soldados burlándose de él, como diciéndole, a ver, haz lo que ibas a hacer, ¿verdad? Y doblaban rodillas, oh, reverencia al rey. Y se burlaban, se mofaban de él. Llegamos al versículo 21. Después de haberlo escarnecido, le pusieron para atrás sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarle. Y lo llevaban por el camino y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Dios les bendiga. Josefina Reyes, Laura Bustamantes, bendiciones. No puedo tomar a la ligera este pasaje. Nada más de ponerme a pensar, si nos pudiéramos poner tan siquiera por un instante en el lugar de Jesucristo, dispuesto a cumplir la voluntad del Padre para darnos vida, para rescatarnos del imperio de la muerte y soportar todo lo que le hicieron. Cristo, con el poder de Dios que cohabitaba en él, podía en ese mismo instante ascender enfrente de ellos al mismo cielo sin enfrentar la muerte, y dispuesto a darle al hombre su merecido, a condenarnos, a castigarnos por nuestras transgresiones, pero por amor a ti, por amor a mí, enmudecido, como un cordero enmudeció y no abrió su boca, no se defendió, no era un toro para cornear a las personas que lo querían agarrar, no era ni siquiera un león para defenderse, era un corderito que puso su cuello por amor a ti y a mí, callado, dispuesto a dar su vida por rescate de muchos, por rescate de muchos. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ya el pecado fue quitado del mundo, Él ya pagó el precio que demandaba el pecado de la humanidad. Todo ser humano se va a levantar de la muerte gracias a la obediencia de Cristo y a su santidad, y a que se sujetó a la perfecta voluntad de Dios, y de que Él bebió la copa de la ira de Dios que nosotros merecíamos o merecemos, porque sin la sangre de Cristo nosotros merecemos la copa de la ira de Dios, y Él la bebió por nosotros para darnos vida en Él. Ya es cuestión del individuo si verdaderamente reconoce su vida de pecado y recibe la salvación que Dios nos dio y que Cristo nos dio también por amor a ti y por amor a mí. Dice aquí que le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Es bien interesante cómo una calavera verdaderamente representa la muerte del ser humano. Una calavera, un cráneo sin carne, el puro cráneo, la pura calavera, representa la muerte del hombre. ¿Y a dónde pusieron a Cristo? En la muerte del ser humano, en la muerte del hombre. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, y se cumplió lo que dice en el Salmo 22, versículo 18, para ver qué se llevaría cada uno.
Era la hora tercera cuando le crucificaron. Hermanos, mi amigo, mi amiga, aquí podemos ver la maldad de la humanidad, hasta dónde llega verdaderamente o hasta dónde es capaz el ser humano de hacer. Hasta qué grado verdaderamente somos capaces todos nosotros de pecar. La magnitud de la maldad de nuestras vidas se manifiesta aquí. Es posible que a Jesucristo lo arrestan como a las 3 de la mañana. Es posible que a la primera hora ya lo tenían los sacerdotes interrogándolo o camino delante para llevarlo delante de Pilato, como a las 6 de la mañana. Y es posible que entre las 5 a 8 de la mañana lo escarnecen, lo bofetean, lo golpean, su cuerpo casi lo destrozan. Lo que sale en las películas no es suficiente, porque hay un salmo que dice: contar puedo todos mis huesos por lo que le hicieron. Como a las 8 de la mañana lo llevan, ya llegando a los pies del monte Calvario, el lugar de la calavera. Y la calavera verdaderamente representa la muerte en el ser humano. Lo hemos mirado una y otra vez en las películas, cuando los descubrimientos arqueológicos, como las películas de Indiana Jones, hay cráneos en el piso de que nadie puede salir de ese lugar, de esa cueva, de esas ruinas, y hay cráneos, hay calaveras en el piso, y esas calaveras representan la muerte que el hombre enfrenta en esos lugares. Y aquí lo vemos. A él lo pusieron. Dice, y lo pusieron. Sí, lo llevaron al Gólgota. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota. Lo llevaron a un lugar que es símbolo de la muerte del ser humano. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Cuando lo hubieron crucificado, compartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Miren, hoy en día nosotros mismos debemos de echar suerte sobre las vestiduras de Cristo. Él siempre se mantuvo vestido de justicia y de santidad delante de los ojos de Dios. Él siempre se mantuvo vestido de justicia y de santidad delante de los ojos de Dios. Esas son las vestiduras de Cristo. Y de la misma manera, así como estos hombres echaron suerte sobre las ropas de Cristo para ver qué se llevaría cada uno, nosotros podemos también echar suerte para ver qué vestiduras de Cristo podemos tomar en posesión. ¿Tomarás la obediencia de Cristo para ponértela, para cubrirte? La ropa siempre es para cubrirte. ¿Tomarás la justicia de Cristo para cubrir tu pecado? ¿Tomarás su vida o su cobertura, su ropa de santidad ante los ojos de Dios para cubrir tu iniquidad, tu pecado, tu maldad? ¿Echarás suerte tú también de las vestiduras de Cristo como estos hombres para ver qué te vas a llevar tú? ¿Sí? Las vestiduras, las ropas siempre han sido para cubrir el pecado del hombre desde el principio.
Dios le hizo túnicas de pieles de animales a Adán y a Eva allá en el huerto de Edén y los cubrió. Y esas pieles tuvieron que salir de alguien. Unos animales fueron muertos, fueron sacrificados y su piel fue tomada para cubrir el pecado del hombre. Y aquí vemos otro sacrificio. No en el huerto de Edén, no en el paraíso de Dios, pero en el huerto del hombre, en el lugar de la calavera, en el lugar de la muerte. Vemos otro sacrificio y vemos, por así decirlo, las pieles, lo que cubría el cuerpo de Cristo, que es repartido. ¿Tomarás algo de las vestiduras de Cristo para tu vida, para cubrir tu desnudez, para cubrir tu pecado, para cubrir tu maldad? Sí. Era como la hora tercera cuando le crucificaron. El día lo dividen en 12 horas, de 6 a 6. La primera hora es las 6 de la mañana. Por eso digo que a él lo presentaron delante de los sacerdotes, posible entre las 4 de la mañana a 6 de la mañana, y lo presentan con Pilato. Durante esas 3 horas hacen lo que se les da la gana, se burlan de él, lo acusan, lo condenan a muerte, lo declaran que es digno de ser maldito, digno de ser colgado en un madero. Y por el transcurso de 3 horas, si las 6 de la mañana es el empiezo del día, a las 7 es la primera hora, a las 8 la segunda hora, a las 9 la tercera hora. A las 9 de la mañana lo crucificaron, señores. Estos madrugaron verdaderamente para hacer su maldad. La ley impedía que una persona que fuera arrestado no podía ser condenado a muerte en el mismo día, y ellos, infringiendo la ley, con tal de exterminar al Hijo de Dios, con tal verdaderamente de quitar a aquel que los decepcionó porque no tomó el reino, porque no tomó el trono de David, porque no echó fuera el imperio romano, que no gritaban: sálvanos ahora, hosana al que viene, el Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, para salvarnos del imperio romano. Y no lo hizo, y por decepción, no se quisieron ni dilatar un momento, que en el transcurso de 3 horas, por así decirlo, lo entregan en manos de pecadores para que sea crucificado. Y cuando inicia el día, a las 6 de la mañana, se lo entregan a Pilatos, lo entregan en manos de pecadores, y a las 9 de la mañana ya está clavado en un madero. ¿Puedes ver verdaderamente la capacidad de maldad de nosotros como seres humanos? Si nosotros hubiéramos estado ahí, la mayoría de nosotros verdaderamente hubiéramos sido parte de esa gritería que decían: crucifícale. Porque nos decepcionó, porque pensábamos que él iba a tomar el trono de David y no lo hizo. Y más si éramos unos de los que vendían ahí en el templo, con más ganas íbamos a declararlo, que lo crucificaran, que lo mataran. Yo sé que la maldad, la capacidad de maldad en mí cohabita, y sería capaz de haber estado ahí y haberle dado también de bofetadas por hablador, porque nos decepcionó. Pensábamos que verdaderamente iba a tomar el trono y no lo hizo.
En mí está la capacidad de condenarlo a muerte igual que a ellos. Porque esa es nuestra naturaleza. Esa es la maldad del hombre. Pedir un homicida por alguien que sanaba a los ciegos, por alguien que sanaba a los leprosos. No puedes ver verdaderamente la maldad de la vida del hombre, y esa maldad está en ti, está en mí. Te pones a pensar, imagínate estando en ese lugar, presenciando eso, que lo arrestaron como a las 3, 4 de la mañana, y a las 9 de la mañana ya lo tienen en un madero, sentenciado a muerte, y haber pedido un homicida por aquel que sanaba al leproso, que sanó al ciego, que sanó al paralítico, que resucitó al hijo de una viuda que era su único hijo. Aquel que una mujer con flujo de sangre lo tocó y fue sanado. Aquel que resucitó a una niña de tan solamente 12 años de vida. Haberlo condenado, verdaderamente se lo merecía por todo el bien que nos hizo, por así decirlo. Sí. Y a las 9 de la mañana ya está colgado en un madero. Y ahí estuvo hasta el mediodía. Y el título escrito en su causa era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 malhechores, a uno a su derecha y a otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Eso está en Isaías 53:12. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa manera también los sacerdotes, los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Si les digo que lo crucificaron por decepción. Hasta ellos mismos creían que era el Rey de los judíos, que era el Rey de Israel, que era el Hijo de David. Pero por cuanto los decepcionó y no tomó el reino del imperio de Roma, ahí están. El Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, a las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. De las 12 del día hasta las 3 de la tarde, por 3 horas estuvo oscuro, casi de noche, hermanos. Y en ese tiempo de oscuridad, Dios cargó la maldad de tu vida y de la mía en él. Dios cargó la maldad del ser humano en él para perdonarnos. Y en esos 3 o 6 horas completas, desde que lo crucificaron de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, por esas 6 horas se consumó la copa de la ira de Dios contra el hombre. Que no en 6 días hizo Dios toda su obra en la creación y descansó en el 7º día. Y aquí vemos que por el transcurso de 6 horas Dios acaba su obra de redención para rescate de tu alma
y de la mía. 6 horas ahí de agonía, clavado en un madero, hecho maldito por nosotros, por nuestras transgresiones. ¿Has considerado verdaderamente lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Qué es lo que sigues hoy en día con tu vida? ¿Sigues una religión, un movimiento religioso denominacional? La pregunta no es de que si estás en la iglesia, ¿estás en Cristo verdaderamente? ¿Has verdaderamente reflexionado y mirado y analizado y aceptado toda la maldad que hay en ti, en tu pecado, por la cual Cristo fue molido por tus transgresiones y por las mías? ¿Has reconocido verdaderamente la capacidad de maldad que hay en tu vida y todo lo que has hecho que no agrada a Dios, por lo cual Cristo fue crucificado para perdonarte, para darte un perdón por amor a ti, por amor a mí? ¿O solamente crees en una religión y crees que porque sigues un movimiento religioso tú eres salvo, o serás salvo, o heredarás el reino de Dios porque vas a la iglesia? Si no has verdaderamente reflexionado y reconocido la capacidad de maldad y de pecado que hay en tu vida, aunque vayas a una iglesia, si no ha habido un arrepentimiento verdadero de todo tu corazón, estarás en la lista de aquellos que le dicen a Cristo, Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. El camino angosto a seguir es ese. El camino angosto es que debemos de llegar a reconocer verdaderamente la capacidad de maldad que hay en nosotros. Yo, a la mera verdad, sé que si hubiera estado ahí presenciando, viviendo en mi vida de pecado y de muerte, queriendo que Cristo hubiera tomado el reino porque nos convenía como rey. Si nos enfermábamos, podíamos venir delante del rey para que nos sanara. Si no teníamos pan, llevábamos un pedazo de pan y un pescado y podíamos recibir el sustento para muchos días. Pero al no tomar su reino, yo creo que yo también me hubiera decepcionado como todos ellos. Mira a Pedro negándolo, diciendo que no conocía a ese hombre y maldeciendo, con maldiciones decía y juraba que no le conocía. A Pedro, si es posible, yo doy mi vida juntamente por ti o contigo. Dice que cuando vino la hora de la sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, deja, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, cuando hubo dando una gran voz, expiró. En otro evangelio dice que Jesucristo le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y Él entregó el espíritu de vida a Dios. La muerte no se lo podía llevar por cuanto no había y no hay pecado en Él. La muerte entró en el hombre por el pecado. Cuando Jesucristo expiró, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y gloria a Dios por eso, porque ahí se abrió el acceso, no solamente al lugar santísimo del templo, sino al trono de la gracia de Dios por la muerte de Cristo. Y ese trono está abierto para toda persona que reconozca su vida de maldad, se arrepienta y le pida perdón a Dios y reciba el perdón de pecados que Dios ya nos dio por medio de la muerte de Cristo. Tú te puedes presentar delante de la viva presencia del Dios vivo, porque Cristo, por medio de su muerte, abrió el acceso a la viva presencia del Dios vivo en el trono de Dios, allá en el cielo, en las alturas. No en el lugar santísimo aquí en un templo terrenal hecho de manos, sino en el lugar santísimo, en el templo que el Señor nos levantó en el cuerpo de Cristo, para poder presentarnos delante de la viva presencia en los cielos, para recibir de Él gracia y misericordia y perdón para nuestras vidas. Ese camino Jesucristo lo abrió. Nadie viene al Padre si no es por medio de ese camino que Cristo abrió al dar su vida en la cruz del Calvario. El centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había unas mujeres ahí mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Es bien interesante cómo la carne o la mujer representa la carne del varón, porque la mujer fue tomada de la carne del varón. Y aquí vemos, en este evangelio no habla de Juan, el apóstol Juan, que estaba ahí a la pie de la cruz de Cristo cuando él murió, juntamente con María su madre, María Magdalena, Salomé y todas estas mujeres. Es interesante cómo aquí no se habla de Pedro, no se habla de ninguno otro de ellos, más que de las mujeres que le seguían. Y la mujer verdaderamente representa la carne. Y es necesario que Cristo gobierne la carne para que la carne siga a Cristo y no los placeres de este mundo. Y esté ahí juntamente con Cristo en su muerte, la carne. Creo que no es otra cosa más que eso. Gloria a Dios por las mujeres estas que estuvieron ahí, acompañándole hasta su muerte. Sí. Nos es necesario verdaderamente que, así como estas mujeres y como la mujer representa la carne del varón, porque de la carne del varón fue tomada, así sujetemos la carne a servirle a Jesús, a seguir a Jesús y haber subido hasta Jerusalén, ahí, al lugar de la calavera, para sujetar la carne verdaderamente a los pies de la cruz de Cristo.
Padre bendito, gracias Señor te damos por esta mañana. Gracias Señor. Perdóname Señor, no me siento digno de estar tocando o pisando este lugar, Señor. Es un lugar santísimo y tengo que quitarme las sandalias de mis pies y sé que mi caminar, Señor, en mi caminar te fallo, bendito Dios. Sé que aún, aunque creo en el Evangelio, aunque creo en ti, no he llegado a la altura de la plenitud de Cristo, a vivir una vida verdaderamente en obediencia absoluta a la voluntad tuya, Señor. Por amor a ti, por ese amor que has tenido para con nosotros, perdóname. Te pido, bendito Dios, que tu palabra, Señor, convicte los corazones, reflexionen, vidas sean transformadas a la luz del sacrificio de Cristo y de su muerte y de lo que tú nos has dado, Señor. El castigo de nuestra paz para que nosotros recibamos el perdón fue sobre Él. Él fue hecho maldito, porque la Escritura dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y por el transcurso de 6 horas estuvo ahí en agonía, bebiendo la copa de la ira de Dios que todos nosotros merecemos. Cristo bebió la copa de la ira de Dios para quitar el pecado del mundo, para darnos la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Y ese perdón está disponible siempre y cuando reconozcamos el pecado y la maldad de nuestras vidas y le pidamos perdón a Dios. La muerte fue vencida. Él con su misma muerte venció el imperio de la muerte. Y un día, tanto aquellos que crean en Dios y reciban a Cristo como su Señor y Salvador, y como aquellos que no le reciban y no crean en Él, que rehúsen creer en el Hijo, un día se levantarán de la tumba porque Cristo ya la venció. Esa es una esperanza viva, real y verdadera que tenemos en la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Él ha vencido el mundo. Él ha vencido la muerte, y aunque estemos en la tumba, un día, a la voz de su palabra, nos levantaremos de ahí, ya sea para vivir con Él en gloria o para vivir en la condenación eterna por no haberle creído. Pero de que nos vamos a levantar del sepulcro, nos vamos a levantar. Un día los millones y de millones de seres humanos que han pisado este mundo y han tenido vida aquí en este mundo, se levantarán de la tumba. Y Dios se glorificará por segunda vez, así como se glorificó al formar al hombre del polvo de la tierra y darle vida. Por segunda vez levantará al hombre del polvo de la tierra, y en millares, en millones, en multitudes, millones de millones, los levantará y se glorificará por segunda vez, y se ha glorificado porque Cristo ha vencido la muerte. ¿Crees esa verdad o crees en una religión? ¿Crees esa verdad o sigues un movimiento denominacional? ¿Estás verdaderamente en Cristo o estás conforme con estar en una iglesia? El hecho de que tú te metas a una cochera no te va a convertir en un vehículo, en un coche. El hecho de que tú vayas a, no sé, a la iglesia, no te va a convertir verdaderamente en un cristiano si no estás en Cristo. No vas a estar seguro de tu salvación si no estás en Cristo, si no te has arrepentido, si no has reconocido que por tu maldad, por tu pecado, Cristo fue crucificado en la cruz. Y que sin Él nadie verá al Padre. Nadie. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete, reconoce tu vida de pecado y recibe el perdón de tus pecados.
y la santidad que Cristo te ha dado por medio de su sangre. No porque tú alcanzas verdaderamente el poder llegar a vivir una vida santa delante de Dios. No la podemos, ni aún en Cristo no la podemos. Pero esa santidad nos la ha dado Dios por medio de la sangre de Cristo. Y si reconocemos verdaderamente la maldad de nuestras vidas, somos santificados y perdonados por la preciosa sangre de Cristo. Reflexiona y medita verdaderamente si estás en Cristo o solamente estás en una religión. Padre, que tu palabra lleve fruto en nuestras vidas y tengamos la seguridad y la certeza de la vida eterna y de la resurrección de los muertos que nos has dado en Cristo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Vamos a concluir, tengo cosas que hacer. ¿Dónde estábamos? Aquí, Mercedes, bendiciones. Ok, vamos a orar bien rapidito porque me tengo que ir. Pero bueno, Mercedes, Padre bendito, mira, Señor, la situación de Mercedes, Padre bendito. Te pido, bendito Dios, que tú toques, Señor, su vida, que le des paz, bendito Dios. En el fondo de mi corazón, Señor, creo que ella está tomando la decisión de verdaderamente seguirte a ti, creer en ti, confiar en ti, esperar en ti y depender de ti, Señor, en todo tiempo. Creo que el enemigo se está queriendo, Señor, ahí poner oposición en su vida, queriendo poner temor en su vida, queriendo hacerla sentir, bendito Dios, todo este malestar. Padre, tú conoces el corazón de ella, bendito Dios, si verdaderamente te quiere conocer. Te pido, bendito Dios, que tú pongas ángeles alrededor de su vida, que el enemigo retroceda de su vida, que no la atemorice más, porque tú nos has dado, Señor, un espíritu, Señor, no de temor, sino de poder, Señor, para poder creer y confiar en ti, que testifica en nuestros corazones que estamos en paz contigo. Tú nos has dado ese espíritu, Señor, que confirma que tenemos la paz de Cristo en nosotros, Padre. Te pido, Señor, que la ayudes, que retroceda el enemigo de su vida, Padre, que no se acerque y no prospere más en su vida. La declaramos propiedad de Cristo por la sangre de Cristo, no porque ella sea buena, no porque ella sea santa. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Sí, amén. El Señor se va a glorificar en ti. ¿Cómo le hacemos? Mi correo electrónico. Contáctame, Sendero de Luz y Esperanza, Gmail, y oramos, nos comunicamos. Vamos a seguir orando por ti, porque creo que hay algo serio en esa situación. Sí, amén, nos vemos. Mercedes, a Laura Bustamantes, gracias. Josefa Reyes, bendiciones. Gracias por conectarnos o conectarse. Gonzalo, bendiciones. Elmer, Sofía, Jorge, nos vemos pronto. Que Dios en su email, con un correo electrónico de usted, mándeme su correo electrónico con el que tiene el S. Sí, mándeme ahí nos ponemos en contacto y
Vamos a orar. Me despido. Bien, se nos hace tarde. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Bendiciones. Amén.